Dice mis hermanos, en esta clase vamos a seguir nuestro estudio del libro de Éxodo. Hemos visto un poco de introducción, algunas cosas en cuanto al autor, fecha del Éxodo, que dijimos era 1446, más o menos. Y al mismo tiempo hemos empezado a estudiar el contenido. Hemos visto hasta el capítulo 11, más o menos, y las 11 primeras plagas, un poco de trasfondo de Moisés, y vimos la gran importancia de la revelación de Dios. Dios dando a conocer su nombre, su poder, su control sobre la creación, tierra y cielos, y como Él es el único y verdadero Dios. Pero esto nos lleva ahora a considerar la Pascua. Tristemente, por temas de tiempo, no podemos meternos tanto en todos los detalles de este evento, pero es algo muy importante pensar de este patrón. La Pascua era parte de esa última plaga. En la última plaga, Dios iba a matar a todos los primogénitos, tanto de bestia como de persona, hasta la casa de Faraón mismo, a todos los primogénitos de todo Egipto. Pero los israelitas, en este caso, no fueron exentos simplemente por la gracia de la elección. En los otros casos, ellos no tuvieron que hacer nada para escaparse de las plagas. Ellos tuvieron que simplemente creer y ser parte del pueblo que Dios había escogido. Pero aquí no son exentos de esa plaga simplemente por ser el pueblo de Israel, sino todos los que aplican la sangre del Cordero Pascual a sus puertas, a los postes y lenteles de su puerta, podían ser librados y eximidos de esto. Con esta última plaga vemos otro patrón importante, que el pueblo de Dios merece la muerte, que todos iban a sufrir esta muerte, pero ellos aquí, a través de la Pascua, pueden ser librados de esa muerte. En un sentido, justo leía ayer en un libro que señalaba como varios intérpretes judíos hacen una comparación entre esta historia y la historia de Isaac. Y como Isaac iba a morir, ¿cierto? Iba a morir, iba a ser sacrificado. Pero justo en la última hora, él tuvo un sustituto, un cordero, un animal que estaba ahí para reemplazar a Isaac. En ese cordero pascual, es ese mismo sustituto por los hijos primogénitos de Israel, para que ellos no mueran como los egipcios. Entonces, eso es algo muy importante. Y otra cosa importante es que este fue el único sacrificio que era algo de propiciación, ¿cierto? Era algo de propiciar la ira de Dios, que el ángel de la muerte no pase por ellos. Era también algo de limpieza, algo que era para purificar y consagrar a esa casa, a esa familia, como parte del pueblo de Dios, el pueblo separado de Dios. Entonces, esa imagen es muy interesante. Es incluso parecido al lenguaje que luego se va a usar para hablar del templo y los sacerdotes. Entonces, en este evento, en esa Pascua, que en un sentido inicia la nación de Israel en su calendario, toda su vida, en un sentido es la consagración de las familias de Israel como sacerdotes delante del Señor. Tienen que, el privilegio, dijo un comentarista, de ser sacerdote por día. Como uno, a veces, como puede ser el rey por un día. Pero ellos tuvieron la oportunidad aquí en esta ceremonia de ser sacerdote por un día. Ellos fueron consagrados, santificados, separados de los egipcios a través del sacrificio, a través de la sangre y a través de participar de esa comida santa, de comer, como también los egipcios, los sacerdotes. Hicieron el sacrificio, aplicaron la sangre y comieron la porción que les tocaba del animal sacrificado. Entonces, eso es algo muy importante que nos ayuda a entender un poco el patrón y uno, la necesidad de sangre para ser rescatado de la muerte. También la idea, el propósito de Dios de que su pueblo sea un pueblo de sacerdotes, un pueblo que tenga acceso
a Él, un pueblo que le adore a Él a través del derramamiento de sangre. Entonces todo esto es algo muy importante. Y obviamente es importante cuando vemos que Cristo es el gran Cordero Pascual. Él es, como dice Juan el Bautista en Juan 1, Él es el Cordero de Dios quien quita los pecados del mundo. Y también vemos, como dije acerca de Isaac, en esto vemos una imagen de resurrección. La imagen de resurrección en esto, porque en un sentido virtual o mental, a la apariencia, los primogénitos de Israel iban a morir, estaban muertos. Por el decreto estaban muertos. Pero a través de ese sacrificio pudieron recobrar la vida en un sentido. No una resurrección literal, pero como Isaac, como dice Hebreos de Isaac, de Abraham y Isaac, que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, sabiendo que Dios era capaz de resucitarlo dentro de los muertos si era necesario, porque Dios había prometido. En un sentido, la Pascua es esa misma imagen, de que iban a ser sacrificados. Ellos, mis hijos, mi primogénito iba a morir, pero Dios en su misericordia proveyó de una manera de poner un sustituto por él. Perdimos internet con eso. Sí, un transformador parece. No. Sí, pasa. Entonces, en la Pascua, Dios redime a los primogénitos de Israel a través de la muerte del Cordero, el sustituto. Y de ahí vemos en capítulo 14, después de capítulo 12, en que sucede la Pascua, las instrucciones, y de ahí 13 que se celebra. En 14 salen. Vemos en capítulo 10, versículo 10 a 18. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Clamaron a Jehová, dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente a caballo. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Note otra vez la fe, creyeron a Jehová. Entonces, mis hermanos, vemos aquí ese gran evento de cuando Dios parte las aguas del Mar Rojo. Un evento clave que demuestra aquí la gloria de Dios, su poder, su control sobre la creación. También manifiesta su amor por su pueblo. A un pueblo quejándose, murmurando, que por un momento estaban dudando.
E incluso diciendo que preferían ir y regresar a servir a Egipto y volver a la esclavitud. Y ese de hecho es un tema importante aquí en Éxodo y luego en Números. Ese dilema del pueblo que está allí buscando al Señor, yendo al lugar donde Dios está, pero a veces en su corazón queriendo volver a la opresión donde estaban. Ese dilema del Dios los está sacando para que estén con Él, pero ellos muchas veces prefieren servir a Egipto, prefieren servir a Egipto para los melones y para el ajo y para las otras cosas que tenían ahí, aunque pierden a Jehová en el mismo proceso. Una de las preguntas que voy a hacer en nuestro tiempo de discusión al final de esto, entonces pueden pensar en esto ahora, es las muchas imágenes conectadas con la historia del Éxodo. La historia del Éxodo tiene muchas facetas. Las plagas, tenemos como endurece el corazón de sus enemigos, como los esclavos son escuchados y visitados de parte de Dios y llevan los despojos de sus amos, como Dios parte las aguas y los saca del despeor del lugar de las aguas, como Dios manifiesta su gloria y los salva para su propio nombre, y muchas otras cosas. Entonces piensa de algunas de esas imágenes para pensar en ellos y podemos pensar de cómo aparecen aquí y cómo otros textos lo usan. El Pentateuco muchas veces usa la yuxtaposición de la obra de Dios y el pecado del hombre para enfatizar la necesidad de un Salvador. Entonces, algo que notamos aquí es que capítulo 14, 31, con esa expresión de fe, termina el capítulo con la fe del pueblo. Y capítulo 15 empieza con la canción del mar, la canción del pueblo, que cantan al final de este evento tan glorioso. Y esta canción es clave. Esta canción no es solamente clave para el libro de Éxodo y esta historia, es clave para todo el libro de Éxodo, todo el Pentateuco y en ciertos sentidos todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Esa historia, dice un autor, la canción de Moisés en el mar, que contiene la historia de Israel en un microcosmo y su teología en forma de cáscara, nos produce, en mi estimación, la teología bíblica de la escritura sagrada. La teología bíblica, dice. Y aunque este libro, como hemos hablado, ese capítulo, no es el centro literario del libro, se ha dicho con razón que el canto es la bisagra narrativa o el punto de apoyo del libro, así como su resumen teológico. Entonces, esa es otra cita de Michael Morales que señala que aunque este libro, ese texto no es como estructuralmente el centro del libro, es decir, en cuanto a su bosquejo, pero temáticamente, en un sentido, nos da un resumen de todo el libro. Entonces, quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí y vamos a leer Éxodo 15 al 1 a 21, la canción. Entonces Moisés, y notemos como la primera parte resume los eventos del Éxodo, y la segunda parte va a hablar de la presencia de Dios entre su pueblo. En un sentido, aquí en el centro temático quizás del libro, en la transición de la salida de Egipto en su viaje a Sinaí, sí es un punto clave ahí. Vemos un punto central en que aquí vemos todos los temas del libro resumidos. La gloria de Dios y su manifestación, que Él es el único Dios verdadero, su rescate de su pueblo de los enemigos de Egipto, como Él vence a los enemigos para sacar a su pueblo, y la idea de llevarlos y plantarlos en el santo monte donde Dios mora con ellos. Entonces, notemos algunos de esos factores aquí. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Ese es mi Dios, y yo le glorificaré. El Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte y guerrero. El Señor es su nombre. El Señor es fuerte y guerrero.
Señor, Jehová es su nombre. Mira eso. Jehová es su nombre. ¿No tenés? Jehová es su nombre. De capítulo 3. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar. Y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levanten contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Es el lenguaje del fuego del Señor. Al soplo de tu ruach, de tu aliento, de tu espíritu, o sea, montaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Un lenguaje parecido a esa idea enaltecida de Miqueas y los enemigos, las naciones en Miqueas, que se exaltan diciendo, nosotros vamos a ir y vamos a ganar y vamos a conquistarles, pero ellos no conocen los pensamientos del Señor. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Ahí se introduce la idea de todo ha sido enfocado en de dónde han salido y cómo Dios lo ha hecho. Pero ahora vemos el destino al cual van. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Esa es parte de la intención, ¿cierto? Que ellos iban a salir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué iban a hacer al salir de Egipto? ¿Qué dijo Moisés varias veces a Faraón? Iban a hacer como holocausto a Sí, Jehová. ajá, van a hacer locales, van a adorar, van a salir a adorar. La idea es que están saliendo para ir a un encuentro con Dios, un encuentro de adoración con Dios. Y Dios les está guiando aquí a su santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron del temblor, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto caen sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra, hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Entonces, qué glorioso. En un sentido, ese libro es el libro que se trata del reino de Dios. Pero el reino de Dios es el lugar donde Él mora con su pueblo pactual. Y Él da a conocer su poder y su nombre. El reino es el lugar donde Dios pone su nombre sobre su pueblo. Y para hacer eso, Él revela su nombre y Él lleva a su pueblo al lugar de su presencia. Pero podemos notar en esto como los dos lados del libro, las dos partes del libro se resumen. Vemos por un lado como Dios salva a su pueblo, destruye a los caballos y a los soberbios que buscaban destruir al pueblo de Israel, como Dios los destruye en medio del mar, en medio de los abismos del mar, Dios los destruye, pero el pueblo es salvado, sacado de ahí y llevado a un lugar alto, un lugar elevado, el monte. Entonces, no, eso pasan unas aguas, ¿cierto? Pasan por medio de las aguas. Lo cual es como una idea de ellos están yendo hacia la muerte, ¿entendido? La muerte simbólica, yendo hacia el abismo, hacia el caos de las aguas. Pero Dios los saca de ahí y no solamente los lleva aquí, sino los lleva aquí.
nos lleva al santo monte. Van desde la profundidad del mar hasta la cima de la montaña de Dios, el monte donde Dios mora, en el santuario con su pueblo. Entonces vemos una idea muy, muy clave ahí. Entonces vemos también esa idea de cómo Dios es el único Dios. Y esa frase, ¿quién es como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como tú? Y ese lenguaje se repite en muchos otros pasajes de las Escrituras también. Y todo fluye de esto. Entonces notamos la importancia de este texto para el libro, pero al hacerlo es un lenguaje que el resto de la historia de la Biblia va a usar partes de ese texto. Como por ejemplo, la primera de Samuel 2, la canción de Ana, va a retomar cierto de ese lenguaje, de quién es como Deuteronomio 32, también usa ese lenguaje de Dios como nuestra piedra, nuestra roca, y también lo dice aquí, y varios otros textos que van a usar ese tipo de lenguaje. Varios profetas que van a imitar y repetir ese lenguaje de cómo Dios tira, lanza a los abismos, al caballo y sus jinetes. Entonces, hay cierto debate académico sobre cuál es esta montaña. Textualmente, uno piensa obviamente en qué monte. En Sinaí, ¿cierto? En Sinaí. E incluso uno puede pensar un poco más grande que eso y pensar de todo el Pentateuco. Y en Deuteronomio, por ejemplo, hay la esperanza de que lo que sucedió en Sinaí iba a ir y morar en un lugar donde Dios iba a poner su nombre en el monte de Sión, el monte de Jerusalén. Pero aquí en el libro de Éxodo 15 habla usa ese lenguaje del santuario que Dios había establecido, que Dios había hecho con sus manos. Lo cual da a entender algo que, de hecho, es fundamental para el libro del Éxodo, en que el tabernáculo que ocupa un lugar tan clave en el libro se basa en un patrón celestial que Dios ha mostrado a Moisés. Entonces aquí no parece, aunque hay cierto cumplimiento obvio en Sinaí, y hay también un cumplimiento obvio en Sion. Creo que la idea es más allá que eso. Es algo que va más allá que solo un monte físico. Incluso hay varias insuficiencias de la presencia de Dios entre su pueblo en Sinaí o Jerusalén. Pero hay una idea celestial de esto. Hay una idea del lugar, de la presencia eterna de Dios, al cual el pueblo redimido va. Entonces hay algo que ve Sinaí, da razón para ver Sinaí o luego a Jerusalén como algo tipológico de un reino y templo celestial que el Nuevo Testamento va a identificar con la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 a 22. Incluso usando lenguaje parecido a esto. Ahí el mismo monte Sion del cual los profetas muchas veces hablan, como en Zacarías 8 o Zacarías 1 o Miqueas 4 o Isaías 2 y muchos otros textos que hablan de esa restauración. Joel 2 y 3, muchos otros textos. Entonces, un autor, hablando de esta dinámica que van desde la profundidad del mar hasta la cima de la montaña, dice, el movimiento de las aguas a la montaña es, por tanto, un movimiento de la muerte a la vida, que invierte el sentido de la historia primigenia de Génesis 1 a 7. Emergiendo de esas aguas, Israel, como hijo primogénito de Dios, se encuentra como Adán y Noé antes en el monte santo de Dios y luego en las puertas culticas de Edén, el tabernáculo. Entonces, conectándolo con la idea de cómo
Adán tuvo el privilegio de ir a ese lugar, a esa montaña de Dios, donde Dios moraba. Y él se perdió y Noé también tuvo que pasar por las aguas y terminó en la montaña donde Dios, donde estaba en la viña, allí en medio del monte. Listo. Entonces, después de eso, vemos dos historias interesantes. Um, y quiero señalarlos porque los leía recientemente y me llamaban mucho la atención. Después de esa canción, vemos dos historias que simbolizan dos realidades distintas, simbólicas, tipológicas de lo que está pasando aquí. En 15:22, 15:22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio ahí un estatuto y una ordenanza. Y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, escucha sus mandamientos y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor, soy tu sanador. Entonces, aquí encontramos una idea interesante, una imagen de que en medio de este contexto actual, en medio de este contexto en que Dios está llevando a su pueblo de vuelta a su presencia, vemos una imagen de la inversión de la maldición, que tiene esas aguas amargas, malditas, en que solo las toman y se enferman. Pero Dios, a través de su gracia, a través de sus mandamientos, aquí provee para la sanación de esas aguas, para una inversión de esa maldición y convierte las aguas amargas de maldición en aguas de bendición. Y de ahí termina el capítulo con una imagen final interesante en versículo 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Llegan a un lugar, en medio de un lugar donde no había agua. Pasan 3 días sin agua. Pero Dios les da esta imagen de una inversión de la maldición en las aguas de Mara. Él va a sanar lo que estaba mal, lo que estaba amargo, lo que era maldito. Dios lo va a sanar y de ahí llega, después de esa sanación, al lugar Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Un oasis en medio del desierto que nos recuerda del jardín de Edén. Un lugar de árboles, un lugar de agua, de ríos fluyendo de ese centro. Algo que incluso algo simbólico del pueblo de Israel, ¿cierto? Las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. Algunos intérpretes han conectado con las 12 patriarcas y los 70 ancianos del pueblo. Entonces, cosas así que como presentan esta imagen de que lleguen después de ese evento a un tipo de Edén, un tipo de oasis, de aguas y árboles, y esas imágenes van a ser importantes luego. Incluso en el libro de Génesis, muchas veces cuando Dios aparece a Abraham o a otro personaje, es en una montaña donde había árboles y muchas veces sale de lo necesario en un sentido para señalar que había ahí árboles o qué tipo de árbol estaba ahí, para tener esa imagen de una montaña cubierta de árboles con aguas y fuentes y ríos donde Dios aparece a su pueblo y bendice a su pueblo. Entonces solo quería señalar eso. A pesar de todo, aquí Dios estaba listo a guiar al pueblo al
sigue. Sí, ujú, sí, sí, claro, está diciendo que guarden mis estatutos y yo les voy a bendecir. Yo les voy a dar este Edén, ese nuevo Edén, y les voy a dar la tierra prometida. De allí tenemos la guerra con los amalecitas, y llegamos por fin, en capítulo 18, llegan al monte Sinaí. Y capítulo 19 es clave, porque ahí Dios aparece. Dios va a venir. Dios va a aparecer sobre ellos. Y Dios ahí, en esa presencia, va a establecer un pacto con ellos, cortar un pacto con ellos. Y dice Dios en versículos 4 a 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre las alas de águilas, os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, como es obvio de la historia de Éxodo, ¿cierto? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En esencia, están diciendo, guardar mi pacto, obedecer mi voz y serán mi pueblo especial para siempre. Serán mi pueblo escogido para siempre. Todo eso en base de lo que él había revelado de sí mismo en el Éxodo mismo. Muchos eruditos piensan que la ley de Moisés es el tema principal del Pentateuco, pero el libro mismo la presenta de manera que nos deja pensar, nos lleva a pensar que necesitamos algo más. Selhammer dice que el Pentateuco y el Nuevo Testamento ambos presentan el fracaso de la ley y la gracia que se recibe por medio de la fe. No debemos perder esa conexión de que aunque Dios está aquí, tanto en capítulo 15 como aquí, diciendo, escuchen mis estatutos, obedecen mi voz y tendrán grandes bendiciones. Cumplen esas leyes y van a recibir todas las bendiciones de la tierra, van a recibir todas las bendiciones de la tierra prometida, de la vida, de la prosperidad, de la multiplicación, la fructificación, para disfrutar de todas esas cosas si solo me obedecen. Pero consistentemente a lo largo de la historia vemos su fracaso. Vemos el fracaso del pueblo de poder cumplir la ley. La ley les da una buena ley, una santa ley, de lo que Dios realmente requiere de nosotros. Pero vemos la completa incapacidad del hombre de cumplir esa ley. Entonces vemos, incluso aquí en este propio texto, un fracaso de parte del pueblo de Israel. La narrativa de Éxodo capítulo 19 es un poco difícil de discernir, porque a veces hay ciertos cambios en el lenguaje que no tienen tanto sentido. Por ejemplo, la pregunta, ¿deben entrar al monte o no? Dice, y señalarás término al pueblo de alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Deben subir o no? Porque en un sentido vemos vemos tres lugares. Entonces tenemos aquí la base, donde está acampado. Aquí esta sección media, donde iban muchas veces los sacerdotes y los ancianos. Y aquí el lugar donde Dios estaba, ahí en la cima. Solo donde en la historia, la única persona que llega aquí es ¿quién? Moisés. Ajá. Aquí llegan los sacerdotes y los ancianos. Y Josué muchas veces va ahí y tiene su comida con Dios y otras cosas aquí. Dios a veces desciende hasta aquí. Pero Dios se queda aquí y solo Moisés entra al lugar santísimo. Es algo que paralelo al tabernáculo mismo, que tiene el atrio exterior, tiene el lugar santo y de ahí el lugar santísimo.
En un sentido, esto nos está preparando para lo que Morales y otros señalan, que el tabernáculo es la encarnación de Sinaí. Es el poner la experiencia gloriosa de Sinaí como una parte continua de la vida de Israel. Pero vemos en esta historia que están aquí en la base y están poniendo esos límites, ¿cierto? Poniendo los límites para que nadie suba, porque Dios está ahí, Dios va a venir, es un lugar santo. Y como Moisés tuvo que quitarse las sandalias, el entrar delante de Dios fuego consumidor, es algo que requiere preparación, requiere santificación, consagración, requiere limpieza, requiere santidad, tanto externa como interna. Entonces, dice, no pueden subir. Y si suben, van a morir. Van a morir. Porque el hombre no puede ver a Dios, a menos que muera. E incluso esa idea es clave. Porque esa idea aparece mucho. Y de hecho, esa idea explica la nube. La nube es ese tipo de velo, como el velo que Moisés ponía sobre su cabeza. El velo que permitía que Dios pudiera estar con su pueblo, pero su pueblo no morir. Porque esa nube señalaba su presencia, que está ahí, pero también velaba su presencia de tal manera que no muera. Incluso Morales hace la conexión que en el día de la propiciación es interesante que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que traer ¿qué? Incienso, y quemar incienso todo alrededor del lugar santísimo para, en un sentido, llenarlo del humo del incienso, una nube de incienso que dice incluso para que él no viera a Dios y muera. Eso era para que la vista del arca del pacto fuera siempre velado en alguna manera, incluso para el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Entonces, aún la entrada parcial del sumo sacerdote en lugar del pueblo una vez al año, incluso ese no fue la plena entrada a la presencia de Dios, porque aún ahí la presencia tenía que ser velada por la nube. Entonces, ¿puede entrar o no? Lo que parece ser es que no pueden entrar, pero hay cierta oferta increíble de que en el tercer día, después de consagrarse y santificarse por 3 días, como Moisés les había mandado, Dios iba a mandar a sonar largamente la bocina y de ahí iban a subir al monte. Es posible que iban a llegar aquí a esta sección media y no aquí hasta la cima, pero este es el lugar de los sacerdotes. Iban a llegar y ser ¿qué? Un reino de sacerdotes. Todo el pueblo iba a venir aquí de la base, de la parte del atrio exterior y entrar al lugar santo. Iban a entrar en la presencia de Dios en el momento designado, después de un tiempo de consagración y purificación. No en sí, sino como los sacerdotes, purificarse, consagrarse para poder entrar delante de Dios. Dice que deben hacer esto porque y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dios se ha revelado a través del Mar Rojo, a través de las plagas, pero aquí se va a manifestar a su pueblo en una manera especial y única. Hola mis hermanos, estamos de vuelta. Ya arreglaron el transformador, parece. Estamos en capítulo 19 de Éxodo y la historia del Sinaí. Estamos viendo que aunque en un momento dice que el pueblo no puede entrar al monte, Dios sí dice en el tercer día, al sonar la bocina largamente, después de un proceso de consagración y purificación, el pueblo va a tener la oportunidad de entrar en la presencia de Dios. No antes, no sin la purificación, pero iban a poder entrar y Dios iba a descender ante los ojos de todo el pueblo.
esa parte es clave. Es una parte clave de las promesas del pacto. Como Dios iba a ser su Dios en una manera especial y ellos su pueblo en una manera especial. Y ellos iban a ser un reino de sacerdotes. Pero cuando suena la trompeta, el pueblo teme y corre. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y no suben al monte, sino se paran al pie del monte. Encontramos después que la gente no sube, sino solo Moisés sube. Entonces, dice que el pueblo va a subir, pero debido a su temor de que al entrar delante de Dios por su pecado van a morir, debido a su incapacidad de entrar en la presencia de Dios, solo un mediador puede entrar por ellos. Y de hecho, al final del capítulo, ahora no son todo el pueblo que sube a este lugar de los sacerdotes, sino solo un oficio separado de sacerdotes entra. Entonces, algunos comentaristas han señalado que al principio del capítulo son una nación de sacerdotes, pero ahora son un reino con sacerdotes, como un oficio aparte. Después de esa historia, tenemos el Decálogo y los 10 mandamientos. Los primeros 4 hablando de la relación con Dios, y los últimos 6 en cuanto al prójimo. Y nos muestra la importancia de esa revelación de Dios, como Dios, su carácter, su nombre, su obra de redención, forma la base para la obediencia del pueblo. Y de ahí el epílogo del Decálogo nos muestra claramente lo que pasó antes. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. En vez de acercarse a Dios, ¿qué hicieron? Se alejaron, se escondieron. ¿Quién más se escondió cuando Dios apareció? Adán y Eva. Es algo muy parecido, hay ciertos paralelos aquí en Israel y Génesis 3. El mismo sonido de la bocina es la voz que estaba paseando en el huerto de Edén. Escucharon el sonido de Dios y se escondieron entre los árboles. Y aquí los israelitas escuchan el sonido de la bocina y se esconden entre el campamento. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios vino a probarlos. Vimos eso en capítulo 15 también, a probarles y mostrarles algo, enseñarles algo. Y aquí es algo interesante. Dios quiere que su pueblo entre en su presencia. Esa es la intención. Ese fue el propósito de la creación. Dios quiere que su pueblo more con él. Pero todavía el problema no se ha resuelto por completo. Todavía el problema no se ha resuelto por completo y por eso el pueblo con razón teme y corre delante de la presencia de Dios porque no son dignos de entrar en su presencia. Entonces, no creo que fue como un engaño decirles subir, pero parte es mostrar la necesidad, la realidad del pecado del pueblo y la necesidad de la mediación. En un sentido, Dios está convenciéndoles a los israelitas a través de ese escenario de su necesidad de un mediador. Está dirigiendo sus ojos fuera de sí para ver su suciedad, su inmundicia, para que no confíen en decir, yo soy digno de entrar delante de la presencia de Dios. Dios les da la oferta, pero les muestra a través de los estruendos, el temblor de la tierra, los muestra su completa indignidad, su completa incapacidad de poder entrar en la presencia de Dios y les convence de su necesidad de un mediador, de que alguien entre por ellos, que alguien abre el camino para ellos, lo cual es
obviamente clave para entender la teología de las Escrituras, ¿cierto? Porque eso es exactamente como Hebreos y otros pasajes interpretan este pasaje. La necesidad de un mediador. Un autor dice, como mediador entre Dios e Israel, Moisés puede subir mientras que el pueblo no puede. Que puede bajar mientras que Dios no puede. Por la misma razón por la que el pueblo no puede subir, no sé que el santo Jehová lo consuma. La montaña se convierte así en el símbolo para acercarse a Dios en el culto, el escenario de esta mediación. Moisés asciende para representar al pueblo ante Dios. Moisés desciende para representar a Dios ante el pueblo. Listo, entonces termina esa sección y capítulo 21 a 23 nos da varias secciones de leyes, aparte del código del pacto, sobre los derechos de siervos, la construcción de un altar allí en Sinaí, el principio de justicia, retribución, derechos de propiedad, otras leyes que gobiernan la conducta de la gente. Habla del espacio y tiempo divinos, con los días sabáticos, los años sabáticos, las fiestas, los días festivos y las leyes de cómo van a conquistar la tierra. Entonces, en un sentido está empezando con la base, la esencia de sus requisitos como la nación escogida de Dios. En capítulo 24 tenemos la ratificación específica de ese pacto, en que Moisés rocía todo con sangre. Y repite el hecho de que la gente de Israel no puede subir al monte, solo Moisés sube y Moisés lo hace por ellos. De ahí, capítulo 25 a 31, tenemos instrucciones para la edificación y la construcción del tabernáculo. Sin embargo, aunque 31 y 18 continúa, donde 24 y 18 termina, ya hemos visto que las secciones legales tienen un propósito especial. Demuestra el pecado de la gente y muestra la manera por la cual podemos tener una relación con Dios. Por un lado, las leyes aquí sobre el tabernáculo y todo eso sirve para mostrarnos nuestra incapacidad, mostrarnos nuestro pecado, nuestra inmundicia, y para mostrarnos la intención misericordiosa de Dios, que aún siendo pecadores, Dios quiere tener una relación con nosotros. Y eso es lo que sucede en Israel. Ellos son pecadores y todo su pacto les grita que son pecadores. Pero Dios aún así muestra misericordia para con ellos. Sigue preservándoles y les da un sabor de su presencia, no la plenitud de su presencia. Incluso ni a Moisés recibe la plenitud de su presencia. Solo él puede ver hasta las espaldas de Dios y nada más. Entonces, en todo esto hay la presencia de Dios ofrecida verdaderamente, pero limitada, porque el problema del pecado del pueblo, su impureza, les impide de poder realmente entrar al tabernáculo celestial de Dios. Entonces, en esto vemos que Dios va a morar con ellos. Dice, eran un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ese pasaje nos muestra que aunque la gente es pecaminosa, es posible entrar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos tener esa relación con Él? Tenemos la presencia del Señor en su tabernáculo. Parece que quería habitar en su medio, pero ahora va a ser en el tabernáculo donde solo el sacerdote puede entrar. Iban a ser reino de sacerdotes, pero cada vez con más pecado, con más manifestación de su pecado, su necesidad de mediación, su acceso a Dios se va alejando poco a poco, hasta que solo sea un día al año, solo como sacerdote y solo con expiación. Todo eso siempre fue la meta, el fin de Dios, pero el punto es que textual y históricamente está guiando al pueblo de Israel a ser convencidos
de esto. En un sentido, como dice Pablo, la ley viene por transgresión para mostrar, para guiar hacia la necesidad de buscar la salvación en alguien más y en una expiación, en un cordero expiatorio, como empezó la historia en la Pascua. El escritor de Hebreos también usa este pasaje para mostrar la naturaleza simbólica del tabernáculo, o tipológica, que todo esto se basa en un patrón celestial, un patrón que es repetido varias veces, capítulo 26, 25, 27, Dios le manda a hacer eso, todo conforme al patrón celestial, a lo cual simboliza ese de 15, 17, en que van a ir al santuario que tus manos han hecho. No el tabernáculo hecho con manos de hombre, pero el tabernáculo celestial que Dios ha formado con sus manos. El tabernáculo es importante porque nos muestra el deseo de Dios de morar con su pueblo. Muchos eruditos han destacado que el jardín de Edén se presenta como un tabernáculo, un santuario donde Dios mora con el hombre. Usa a los querubines que aparecen en la frontera de Edén después de la expulsión. Y los mismos querubines aparecen en los velos de las cortinas del tabernáculo. Tienen un símbolo del árbol de la vida. Algunos identifican con la menorá, ese candelabro que estaba ahí en medio del lugar santo. También las muchas piedras preciosas, la presencia de un sacerdote quien labra y guarda las cosas del Señor, el lenguaje usado de Adán en Génesis 2:15, y muchas otras cosas que conectan. Y también los muchos árboles, frutos que estaban en las vestiduras de los sacerdotes o en las cortinas que eran como palmeras alrededor de las cortinas del tabernáculo. Su dirección hacia el oriente también es algo que señala una conexión aquí y muchas otras conexiones. Pero la idea es que van a tener un pequeño Edén, una restauración pequeña, parcial, tipológica del Edén entre ellos, la presencia de Dios caminando en medio de ellos. Es el lenguaje de Génesis 3:8. Es el mismo lenguaje que se describe a Dios caminando en medio, andando en medio de su pueblo. Qué increíble pensar de cómo el Dios Santísimo vino a morar con un pueblo, vino a morar en una tienda y con su pueblo. Entonces vemos el Pentateuco da gran centralidad al tabernáculo. Éxodo 15, 25 a 31 son las instrucciones. 35 a 40 es la construcción. Levítico, todos los discursos de Levítico, fuera de algunas narrativas que son esparcidas por ahí, Dios está hablando a Moisés desde el tabernáculo. El libro de Levítico presenta la voz de Dios desde el lugar santísimo. Dios mismo hablando desde el arca del pacto a Moisés en el libro de Levítico. Entonces, la construcción, y aquí Dios hablando en el tabernáculo, en los números 1 a 10, son las directrices para cómo desarmar el tabernáculo, para transportarlo a un nuevo lugar. Entonces, están en Sinaí y tienen las instrucciones para construir el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, las leyes de cómo acercarse al tabernáculo con las leyes de limpieza y pureza y separación y santidad, sacrificios y cómo todo eso sucede. Y de números 1 a 10, que es cómo desarmar el tabernáculo, cuando Dios les dice que es tiempo para mudarse hacia el destino final. Porque Sinaí es glorioso, ¿cierto? Pero Sinaí no es el destino final. No es el destino final. Entonces el tabernáculo empieza ahí, pero tienen que tener instrucciones de cómo moverlo hacia el lugar de la llegada a la tierra prometida. Algo también que señala su estado provisional, pero algo glorioso aún. Entonces vemos
Con esa idea, la mitad de Éxodo, todo el libro de Levítico y la mitad de Números se enfoca en el tabernáculo. Todo se centra en el tabernáculo. Entonces, el Pentateuco pone esta idea de Sinaí y su transición al tabernáculo como central en la historia del Pentateuco. Entonces, no debemos perder esa idea de la gloria de Dios morando. El Dios que se ha revelado como el Dios creador de todas las cosas viene a morar en medio de su pueblo. Después de las instrucciones, aquí tenemos una interrupción. No tenés el salto. 32 a 34. La historia tristísimo de cómo el pueblo peca contra el Señor. Después de haber comprometido a cumplir las leyes del Señor, todo esto es olvidado y ellos buscan formar una imagen fundida que dicen, esos son los dioses que os sacaron de Egipto. Y se olvidan de Dios. Y por esto 3,000 personas mueren en un solo día. Y de hecho, Dios habla y dice que Él va a raerles o borrarlos de su libro. Dios es un sentido, un nuevo diluvio. Dios viene con su ira porque ellos se han corrompido de tal manera que Dios los va a borrar de la faz de la tierra por completo y va a hacer algo nuevo con Moisés. Pero Moisés intercede. Moisés, el mediador, viene. Algo que la nación en el tiempo de Noé no tenía. No tenía un mediador. Entonces ellos sí mueren. Pero Israel tiene un mediador y tiene un Dios que había hecho una promesa a sus padres y que no iba a fallar en esas promesas. Moisés le previene por decir, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esa tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces vemos como la retórica, la polémica que Moisés tiene con Dios se basa en las promesas pactuales hechas con los patriarcas. Además, no solamente eso, sino Moisés se pone a sí mismo como un sustituto. Dice, no destruirles a ellos, sino borrarme a mí de tu libro. Él se pone a sí mismo como un cordero pascual, para que Él reciba la muerte que ellos merecían y que ellos vivan. Y de ahí, en capítulo 34, tenemos un texto clave, un texto clavísimo, que es el clímax de este tema de la revelación de Dios. Y este texto va a ser repetido en muchos otros pasajes, sobre todo los profetas menores. Usan varios de ellos, Sofonías, Nahum, Miqueas, Joel, Jonás, casi todos los profetas menores hacen alusión a este texto para basar sus promesas de castigo de los malvados y destrucción de los enemigos o salvación del remanente en base del carácter de Dios, el carácter doble de Dios, aquí revelado en su gloria pronunciada a Moisés. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. En su, qué increíble esa declaración y la gloria de nuestro Dios proclamado. Entonces, el libro termina después de esta interrupción en la historia, que no es una interrupción como desconectada, pero otra vez para enfatizar que Dios quiere morar con su pueblo. Pero ellos por su pecado siguen alejándose de Dios, alejándose de Dios.
Entonces tenemos las instrucciones, una narrativa de su pecado y la construcción. Otra vez está otro patrón que el doctor John Selhammer ha notado, que las leyes de Éxodo, Levítico, Números, siguen un patrón de narrativa y leyes, narrativa y leyes, narrativa y leyes. Y Levítico también es así. Tiene leyes y de ahí tiene una pequeña narrativa. Leyes, narrativa, leyes, narrativa. Y parece que en cada narrativa, menos Levítico 16 quizá, en la narrativa del día de la expiación, cada historia es una historia de pecado. Es una historia del fracaso del pueblo de Israel. Sus murmuraciones, sus quejas, su idolatría, su adulterio luego en Números, cuando cometen adulterio con las moabitas y muchas otras cosas. Ahí en Levítico hay una referencia a ídolos de cabra, imágenes de cabras de demonios a las cuales hacían sacrificios. ¿Sí? Otras historias, como también el fracaso de los hijos de los sacerdotes, Nadab y Abiú, que ofrecen el fuego extraño. Para terminar, y podemos discutir un poco este tema, o conversarlo aquí en nuestra última parte, pero quiero señalar dos temas principales. Dos temas principales que salen de esto es la presencia de Dios con su pueblo, conectado esto con la revelación de su nombre. Dios está revelándose y esa revelación es parte de su presencia con su pueblo. Es una manifestación de su favor a su pueblo, su visita a su pueblo, su presencia con su pueblo, cuando Él proclama su nombre sobre ellos. Algo interesante que en el libro de Miqueas, capítulo 3, conecta esa idea, conecta la revelación de la profecía y la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, como parte de esa idea de la presencia de Dios. Y tres cosas, dice, que Dios escucha sus clamores, da profecía y mora en el templo. Son tres símbolos de la presencia de Dios. Y debido a su pecado, Dios iba a quitar cada uno. Y no iba a escucharles cuando estaban oprimidos, Egipto. No iba a ver la revelación de su nombre a través de los profetas. Y Dios iba a destruir el lugar donde había designado para su presencia. Esas cosas van de la mano, parte de cómo Dios se revela y trae bendición y mora con su pueblo. Esa idea es muy importante porque es parte de todo el propósito detrás del Éxodo. Dios quiere traerles al santo monte de Éxodo 15, donde ellos van a poder adorarle a Él, ser sus sacerdotes y hacer sacrificios delante de Él. Eso debe también ayudarnos a entender la importancia de quizás leyendo las instrucciones y de la construcción del tabernáculo puede ser un poco tedioso, porque uno lee las instrucciones y de ahí lee las construcciones como exactamente lo mismo, pero de un sentido de plano y de ahí un sentido de ejecución. ¿Por qué necesito las dos? ¿Por qué no tener todas las instrucciones y decir, y lo hizo? Punto final. ¿Por qué no resumirlo de esa manera? Pero el punto es que algo interesante sucede aquí en Éxodo y luego en Levítico también. Nos están dando un tour del lugar santo, un tour del tabernáculo. Porque hay que entender que ningún sacerdote, ningún israelita, nunca, jamás en su vida, iba a saber qué estaba adentro del lugar santísimo. Nunca iba a ver lo que estaba ahí. Pero a través del libro de Éxodo, le da un tour le toman por la mano para ver todas las partes, su simbolismo, cómo se veía, y cómo, porque nunca iba a ver eso en toda su vida. De hecho, casi ningún sacerdote iba a ver eso. La única manera que lo veían era a través de esa historia. Entonces, es algo interesante cuando recordamos eso. Eso es algo que le da gran valor a ese texto, que ayuda a entender la importancia de todas estas cosas, elementos del tabernáculo. Y también enfatiza la grandeza de este propósito de Dios, de que Él quiere morar con su pueblo. El repetir esa instrucción tantas veces, repetir los días festivos, repetir esas leyes, no es algo tedioso, no es algo sin razón, pero algo que quiere que meditemos, que conozcamos esos detalles. Dice un autor, las instrucciones para el tabernáculo y las descripciones detalladas de su mobiliario funcionan para ofrecer a los oyentes un recorrido
por la casa de Dios, quitando el velo a lo que Yahvé mostró a Moisés dentro de la nube. Ellos no pudieron subir, pero ellos pueden ver todo lo que Moisés vio al ver el tabernáculo y leer ese texto. Hay también muchos símbolos conectados con esta idea. El tabernáculo mismo es un símbolo de esa presencia, pero hay otros también. El fuego, el humo, la idea de los sacrificios, la necesidad de un mediador, la voz de Dios, el sonido de Dios, también otra idea conectada. Y muchos otros símbolos que señalan la presencia de Dios con su pueblo. Un autor dice, basta decir que la estructura de pacto que impulsa la historia redentora tiene un objetivo, que el pueblo de Dios sea plantado en el monte de Dios para que pueda habitar en su casa y contemplar su belleza para siempre, de Salmo 83. Además, es precisamente ese objetivo el que genera toda la tensión dramática del drama bíblico, el que nos sumerge en el desconcertante dilema de cómo un Dios santo puede habitar entre un pueblo pecador, empeñado de la rebelión, y el que eleva el alma al misterio de un amor divino que abre un camino. En resumen, es el propósito del pacto de Dios lo que hace necesario el libro de Levítico y despliega tanto la gloria de su morada como los rituales requeridos en medio del eminente peligro que de repente esa presencia plantea a Israel. Incluso el decálogo debe entenderse en última instancia como los principios fundacionales para la vida en la presencia divina. De hecho, como los dos regalos de la cumbre de Sinaí, el decálogo y el tabernáculo, son inseparables. Teniendo en cuenta nuestra reflexión anterior sobre los conceptos coordinados de revelación y presencia, hay un sentido en que el decálogo sirve para volver a presentar el conocimiento de Jehová revelado a través del Éxodo, con el fin de que ese conocimiento se corresponda con su presencia tabernacular. Ese punto es evidente en el prefacio de los 10 mandamientos, que por supuesto ofrece un resumen del Éxodo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El paso de la historia redentora del pacto mosaico a la luz al nuevo pacto implicará necesariamente el paso reflejado tanto de la ley de Dios como de su presencia tabernácula de una realidad a una interior, ambas a través de la efusión del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí la gloria de la realidad, de la revelación de Dios y su presencia delante en su pueblo. Esa es la idea, dice ese, del pacto. El pacto que empieza con Adán, luego en Noé, es la promesa de la vida, presencia, bendición de Dios con su pueblo. Y aquí ellos lo reciben en una manera simbólica a través del tabernáculo. Un tabernáculo que es el lugar donde Dios mora, está con su pueblo en medio de esa tierra. Pero el libro de Éxodo termina con ese mismo dilema. El dilema de Dios es santo y quiere morar con su pueblo, pero el pueblo es pecaminoso. En una manera interesante, las últimas palabras del libro son el momento glorioso en que Dios viene a morar. El mismo humo que antes cubría la cima de Sinaí, ahora viene y llena el templo, el tabernáculo. Y Dios está ahí, la gloria del Señor mora en el tabernáculo. ¿Y qué dice? Y Moisés no pudo entrar por causa de la nube. Entonces tenemos ese dilema que incluso la presencia de Dios, en un sentido, incluso Moisés, aunque podía entrar, aunque podía ver, aunque hablaba a Dios cara a cara, incluso él no podía entrar a esta presencia gloriosa de Dios. Aunque señala que hay algo glorioso aquí. Dios está con nosotros, pero todavía está lejos. Está con nosotros, en medio de nosotros, pero todavía estamos separados. Aún nuestro mediador no puede entrar perfectamente. Aún Moisés no puede entrar plenamente a ver a Dios en toda su gloria. Entonces, este pacto es glorioso. Este pacto
da grandes beneficios al pueblo de Dios, pero nos deja con la pregunta, ¿pero cómo será posible que la presencia de Dios sea plenamente abierta a todos nosotros? ¿Cómo puede ser que nuestros pecados, nuestra inmundicia, pueden ser tratados y resueltos de tal manera que podamos ser aceptos delante de Dios, como al principio? Entonces, eso es algo como parte de la pregunta que se deja. Y de hecho, el libro de Morales que he citado algunas veces aquí viene de los salmos, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y esa es la pregunta en un sentido que nos deja al final. Si Moisés no puede entrar, ¿quién puede entrar? ¿Y cómo puedo yo? Yo quiero estar con Dios. ¿Cómo puedo yo superar lo que me impide? Mi pecado, mi impureza, Sí, todo eso, principalmente. ¿Cómo estas cosas pueden ser superadas de tal manera que no solamente alguien puede entrar, sino que yo puedo entrar también a través de un mediador? Entonces, ah, otro tema clave ahí que voy a solo resumir es la idea de la salvación a través del juicio. La salvación a través del juicio. Tanto vemos en los sacrificios y la Pascua que el Cordero es juzgado para que el primogénito sea librado, ¿cierto? Juicio sobre muerte sobre el Cordero, pero salvación para el Hijo. Y destrucción y juicio sobre los egipcios. Dios quiere mostrar su justicia sobre ellos y muestra su salvación y su gracia para con su pueblo. Es un tema desarrollado por James Hamilton en su libro La gloria de Dios en la salvación a través del juicio, que tiene 2 tomos y están aquí en alguna parte. Es un buen libro que desarrolla ese tema, pero muchos otros también lo han desarrollado. Y en mis sermones sobre Miqueas lo he mencionado mucho porque Miqueas usa esa idea del Éxodo mucho. Entonces, con esto, mis hermanos, cerramos nuestra clase sobre el libro de Éxodo y vamos a tener ahora unos 30 minutos para discutir, conversar y que cada uno pueda señalar algo que le ha llamado la atención sobre el libro de Éxodo. Entonces,